Tu micrófono todavía está. Hola a todos, mi nombre es Luis Escobar y este es un gusto para mí poder contarles qué es lo que he estado trabajando con la experiencia de publicar en ciencia. Lo que pueden ver, la foto que pueden ver es uno de los primeros manuscritos que publicamos sobre mi tesis de mi doctorado, y se pueden dar cuenta de que fue bastante mala mi escritura en sus inicios. Entonces esto es parte del proceso. Eso es lo que les voy a contar más o menos, qué es lo que yo he estado aprendiendo. Y antes que nada, pues si con alguna preocupación, si hago algún comentario inapropiado sobre la cultura de escritura en la USAC, pues lo siento, ¿verdad? Algunas cosas que quisiera como contarles, que yo en mi maestría no las aprendí, como que las aprendimos a pie, y he visto que en otros programas sí enseñan esos detalles cuando uno está estudiando. Es el proceso de revisión de un manuscrito. Primero, a la izquierda, un investigador va a escribir su manuscrito y lo va a someter a un editor. El investigador escribe en base a todo lo que aprendió en el laboratorio o en el campo, escribe el paper y después escribe una carta en donde le dice al editor que ese paper es súper importante y que debe ser aceptado. El editor de la revista entonces lee el manuscrito, lee la carta, ve si lo convence o no, y si lo convence, pues se lo manda a dos investigadores que deben ser independientes. Por ejemplo, que no conozcan al escritor, o que nunca hayan trabajado con el escritor o con esa parte de esa investigación, pero que dominen el tema. Entonces estos dos revisores leen el paper, ven de qué se trata, ven si está bien hecho, si los métodos están correctos, y le dan su recomendación al editor. Por ejemplo, mire, dígale al investigador que cambie esto, esto y esto. Entonces el editor ve y lee todos los comentarios de los revisores. A veces es un revisor, a veces son dos, a veces son hasta tres. Yo he tenido un revisor y tres revisores. O sea, he tenido de uno, de dos y de tres. De cuatro tuve una vez un manuscrito también. Y pues todos le mandan sus observaciones al editor, y él ya se comunica otra vez con el investigador. Y le dice, mire, usted tiene que cambiar esto y esto y esto, y me lo manda de vuelta. Pues después el investigador hace las correcciones, lo deja muy bonito, perfecto, y se lo manda al editor. Entonces el editor ya decide si lo publica, por ejemplo. O puede que él diga simplemente, ¿sabe qué? No le llega a la calidad que buscamos o al tema que buscamos, y lo rechaza. Entonces están esos dos resultados finales. Es un proceso un poquito largo. Puede ir, en mi experiencia, si es una carta pequeña, de un mes a un año, este proceso. Bueno, antes de que estuvieran las computadoras, escribir ciencia era muy difícil. Se utilizaban en las máquinas de escribir, era muy difícil hacer las figuras, el equivocarse retrasaba todo. Ahora es muy fácil. Uno puede compartir la información por internet con otros colaboradores. Antes se escribían los manuscritos, se mandaban por correo normal o físico las cartas a los otros coautores, ellos opinaban, lo regresaban, tardaba muchísimo. Ahora es algo muy muy fácil. Y voy a estar poniendo algunas figuras de Snoopy, porque para los que no lo sepan, Snoopy era escritor. Bueno, yo voy a hablar un poquito de mi pobre experiencia. Yo no he publicado mucho, comparado por ejemplo con el doctor Francisco Ayala. Es un investigador de la Universidad de California, Irvine, me parece, o la Merced, bueno, no recuerdo, pero trabaja en California. Él trabaja con malaria, que es una enfermedad transmitida por mosquitos,
Y cuando yo lo conocí, él tenía 1100 artículos publicados y tenía 40 libros. Él tiene 2 doctorados, 2 PhDs. Uno es en biología, me parece, y otro es en teología. Entonces dentro de sus libros, algunos importantes hablan de religión y ciencia. Entonces es un investigador muy importante en ciencias y muy productivo. Cuando uno se compara con estos investigadores, uno realmente se siente pequeño, ¿verdad? Yo solo tengo 21 artículos y 2 capítulos de libros. Ni siquiera tengo libros completos, son capítulos. Bueno, lo que vamos a ver en la presentación, que voy a tratar de agilizarla para que tarde unos 30 minutos, es por qué publicar, qué no, en dónde, en qué idioma y cómo diseñar un manuscrito. Todo esto va a ser súper breve y bueno, el proceso de revisión ya lo vimos, pero vamos a ser súper breves porque guías para publicar hay un montón. Yo solo voy a tratar de darles algunos tips de qué es lo que me ha funcionado. Bueno, ¿por qué publicar? Todos dicen que porque si no se publica es información que no existe. Pero además de eso, cuando querramos decidir si debemos publicar algo o no, hay que tener en cuenta que tiene que ser información nueva, tiene que ser útil para alguien, ojalá para toda la comunidad científica, tiene que ser algo original y tiene que ser datos propios, o datos que yo no haya robado de alguien más, por ejemplo. Cosas interesantes que se pueden publicar, que alguien puede decir, no, ¿cómo vas a publicar eso? Pues aquí les tengo algunos ejemplos. Este es un investigador muy importante, Daniel Stryker. Encontró un murciélago de una especie insectívora que era albino. Y eso no es muy común en la naturaleza, pero se sabe que sucede. Y como era un hallazgo interesante, pues lo publicaron en una revista bien prestigiosa. Otros investigadores estaban haciendo investigación en el campo y encontraron que un sapo se estaba comiendo un murciélago. Esto no se había reportado para otras especies de sapos y para otras especies de murciélagos, y pues ellos lo reportan por primera vez para estas nuevas especies con fotos bien interesantes. Entonces, estos son solo ejemplos de cosas que tal vez no necesitan estadística. Por ejemplo, hay un montón de cosas que son hallazgos interesantes que a alguien le pueden servir y que vale la pena publicar. De hecho, esta investigación de aquí yo ya la he citado, me ha servido. ¿Qué no deberíamos de publicar? Pues un manuscrito que ya lo hemos publicado. Por ejemplo, si yo tengo un paper en español, no es justo publicarlo después, traducirlo a inglés y publicarlo en inglés. Es autoplagio. Sin embargo, algunas journals, como el Journal de la Organización Panamericana de Salud Pública, sí permite que uno publique en 2 idiomas el mismo paper, si el paper es importante para la salud de la región, por ejemplo, pero son excepciones. Tampoco debemos publicar algo que sea plagiado, una idea plagiada, un enfoque plagiado, datos robados o datos inventados, y aunque no lo crean, esto sucede. Y hay que tener cuidado con publicar algo con conflicto de intereses. Por ejemplo, si yo trabajo en una farmacéutica, es bastante peligroso publicar sobre uno de los productos de esa farmacéutica diciendo que es bueno, porque yo estoy diciendo que es bueno tal vez porque yo trabajo ahí. Entonces ahí hay un conflicto de intereses. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace eso. Con datos inventados, ese es un ejemplo bastante fuerte. Es un investigador japonés que se asume que inventó datos para 172 papers. Este es uno de los más renombrados casos de invento de datos. También está el escándalo de Haruko Obokata. Ella es una investigadora japonesa que estaba proponiendo un método para generar células madre. Y cuando la gente empezó a usar su método se dio cuenta que no funcionaba. Entonces parece que ella tuvo éxito porque hubo un error en el laboratorio. Y fue
tan grande el escándalo que a ella le quitaron el trabajo, la estaban tratando de poner en la cárcel y su advisor escribió fue incluso al hospital del estrés y dijo que era también su culpa porque él no había revisado con detalle el manuscrito y pues dejó una carta diciendo que lo sentía mucho, que no había sido un advisor y se suicidó. Existe mucho plagio, mucho copy-paste de otros papers. Yo tengo la experiencia que he trabajado con estudiantes y he encontrado plagio en manuscritos y pues eso ya significa que los estudiantes ya no van a ser coautores conmigo. El que te encuentren plagio puede arruinar tu carrera. Entonces, afortunadamente están estas herramientas en línea que te ayudan a encontrar si hay plagio en algún manuscrito. Y hay incluso unos blogs que se encargan de estar buscando si hay plagio en papers, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado porque hay gente que puede estarte viendo, hay gente que va a leer tu trabajo, incluso gente a la que tú le plagiaste puede estar leyendo tu trabajo. Entonces hay que tener cuidado no arruinar la carrera desde el inicio. Y esto se da en todas las disciplinas. Este es un ejemplo de un manuscrito en ciencias médicas en donde se encontró plagio. Y algo que no debemos hacer nosotros es leer citando papers en donde no leímos el paper. Por ejemplo, tenemos la mala costumbre en Guatemala de leer solo el resumen de algunos papers simplemente porque no tenemos acceso. Yo recuerdo este ejemplo de este paper de Sergio Recuenco y Charles Rupert, en donde era carísimo, era un paper que costaba $100 y yo lo quería leer por 2 días. Entonces, en lugar de quedarme solo con el abstract y citar el paper con el abstract, pues le pedí el paper a los autores, tardó como 3 días en responderme, pero me lo mandaron. Entonces, no hay excusa para no leer bien un paper y citar mal. De hecho, está este otro grupo en Facebook que se llama Bájame el paper, por favor, en donde tú te haces miembro del grupo, pedís un paper y en cuestión de minutos te lo mandan. También está esta página donde tienes acceso a un montón de revistas para bajar papers gratis. Entonces yo les voy a mandar esta presentación para que la puedan tener y puedan usar estos links. Que no someter tampoco un manuscrito que esté mal preparado, que tenga un mal inglés, que tenga malas figuras, que las tablas no sean claras y que el paper no esté bien ordenado, por ejemplo, que cueste leerlo y que no siga el formato de la revista. Entonces no hay excusa, los manuscritos tienen que estar perfectos o cerca de perfectos. ¿En dónde podemos publicar? Esto es súper importante. Muchas veces uno se lo toma a la ligera cuando uno va a escoger el journal y lo que tenemos que ver es en dónde está indexado el journal. Todos estos son sitios en donde se pueden indexar los journals, es decir, donde el journal va a estar disponible. Y en mi trabajo, por ejemplo, nos exigen que estemos en Thomson Reuters, que es una editorial. Entonces es muy reconocida porque no acepta cualquier journal. Los journals tienen que estar bien hechos, buenas revistas. Y entonces incluso si nosotros más publicamos en estos journals, nos suben el sueldo. Entonces hay que buscar en dónde, y si no están seguros, por lo menos asegúrense que esté indexado en este journal. Porque ¿qué pasa si no? Hay muchos journals que te cobran por publicar. Generalmente no hay que pagar, pero cuando uno es joven, uno se equivoca y uno puede buscar un journal inadecuado y pagar para un journal que realmente no sirve para nada. Entonces hay unos journals que le llaman journal depredadores, que buscan investigadores sin experiencia para que paguen y publican ahí sus investigaciones, aunque nadie lea el journal, ¿verdad? Entonces aquí está una lista de cuáles son las características de esos journals. Tienen nombres así como llamativos, como International Journal of algo. Ellos ofrecen que se publica rápido, que eso es bien peligroso porque ellos prefieren publicar rápido y publicar cosas malas. El editor nadie lo conoce, no tienen factor de impacto,
te mandan muchos mails spam para que publiques con ellos. Y bueno, siempre te dicen, y cobramos tanto, y cobramos tanto. Entonces hay que tener cuidado. Si tienen un journal y tienen mucha confianza del prestigio, pues aquí les dejo estos links en donde pueden buscar en la lista de los journals depredadores. ¿Cómo escoger el journal? Pues las revistas tienen varias características. Estas son unas de ellas, pero en general es que tantos papers tienen y qué tanto la gente lee esos papers y los cita. Entonces, generalmente conocido como el factor de impacto, pero hay otros índices que ahí les dejo el link si quieren ver otros formas de medir un índice, un investigador o un journal. Si ustedes se equivocan con elegir un journal, pues le va a pasar lo que le pasó a Snoopy. Él mandó un paper a un journal y el editor le respondió: estimado escritor, gracias por someter su paper con nosotros, pero se lo vamos a rechazar. Vamos a darle 2 rechazos, uno para este paper y uno para el que nos mande después. Entonces hay que el paso de escoger el journal es bien, tómenselo con mucho tiempo, un buen café, porque su investigación tiene que encajar perfectamente en ese journal. ¿En qué idioma publicar? Pues no hay receta. Si nunca han publicado, yo les recomiendo que publiquen en español primero. Si ya han publicado por lo menos un artículo en español en una revista que tiene factor de impacto o que fue revisada bien, pues creo que es momento que se animen a publicar en inglés. Cuando yo empecé a publicar en inglés, pues hay 2 formas. Una, escribir en español y luego ir traduciendo a todo a inglés. Creo que esa es la menos recomendable. Y algo que a mí me ha funcionado es escribir de una vez en inglés y después ir revisando qué tan mal escribió uno. Entonces, depende cómo tú trabajas, así va a ir funcionándote el método. Para revistas en español, pues aquí les dejo un link con todas las revistas que hay en América Latina y que están en Thomson, pues que son indexados con factor de impacto, ¿verdad? Guatemala no tiene ninguna. Bueno, ¿cómo iniciar a escribir? No escriben como hablan. Y como dice Snoopy, pues breve y al grano, ¿verdad? Cuando no escriben en inglés, pues es más difícil porque tienes que escribir frases chiquitas para evitar estarte confundiendo, ¿verdad? Entonces, lo breve es lo mejor. Pues, ¿qué pasa cuando uno está empezando a escribir? Yo recuerdo, cuando estaba empezando a escribir mi tesis en la USAC, pues tenés el documento en blanco, tenés que empezar a escribir tu tesis, te sentás, como le pasó a este investigador, estás pensando y pensando y pensando y decís, bueno, creo que voy a empezar con los agradecimientos, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? No. El orden para escribir un manuscrito, por lo menos lo que a mí me ha funcionado re bien, es escribir los resultados, después que es lo que yo voy generando, mis figuras, cuando yo voy analizando mis datos. Después veo qué significa eso, escribo la discusión, después escribo los métodos, que es la parte más fácil porque yo sé qué fue lo que hice, después la introducción y el resumen. La discusión, los métodos y la introducción son los que necesitan referencias, ¿verdad? Entonces es los que me obligan a leer bastante. Lo que decía mi profe en el doctorado es que cuando tú vas a escribir es cuando un artista pinta. Tienes que estar muy inspirado, tienes que estar tranquilo, tienes que estar en paz, sin preocupaciones, y la escritura te va a fluir, ¿verdad? Entonces, como dice Snoopy, para empezar a escribir necesitas inspiración. Y yo le agregaría a eso que también necesitas lectura. Mucha lectura, de hecho. La gente que yo he visto que más se queja porque les cuesta escribir es también la gente que menos lee. Si tú lees muchísimo y casi, por ejemplo, si tú ya te leíste todos los papers que existen en el mundo sobre un tema, cuando te toca escribir de ese tema va a ser súper fácil. En el momento que tú te des cuenta que te está costando escribir, es el primer síntoma de que no estás leyendo suficiente.
¿verdad? Entonces, no, por favor, no escriban ciencia si no leen ciencia. Bueno, a veces te pasa que tienes problemas para continuar un manuscrito, como le está pasando aquí a Snoopy, que tiene un momento difícil para terminar un manuscrito, y eso se le llama el bloqueo mental, ¿verdad? Estás piensa, y no te sale la idea. A veces yo tardo una tarde entera para encontrar una sola palabra, ¿verdad? Entonces te pasa lo que está haciendo Snoopy, está pensando y se tarda un montón solo para escribir una palabrita más. Y de hecho eso es común en ciencia. A mí me encanta este manuscrito, que fue un paper publicado en una buena revista en el 1974 por Dennis Super, y él dice, el título de su paper es Tratamiento infructuoso de un bloqueo mental. Y pues su paper está en blanco. Tuvo un total bloqueo mental. Entonces eso es como que un ejemplo claro de la realidad en la ciencia, cuando tú escribís. Entonces lo que tenés que hacer cuando eso te pasa es guardar el paper, ¿verdad? Lo meto a la gaveta y lo veo en un par de semanas. Bueno, los resultados pues son los que tengo que escribir con todas mis gráficas, las tablas. De eso no vamos a hablar hoy. Hay muchas guías de cómo escribir resultados, pero la discusión, esa vamos a hablar breve, y es nada más escribir qué hiciste, qué encontraste, qué significa eso y cuáles son las limitaciones que encontraste. Un paper lo describen con una forma de reloj de arena, donde la introducción, por ejemplo, va de lo general a lo específico. Por ejemplo, si yo hice mi tesis con un virus en conejos que se llama mictomatosis, entonces yo puedo empezar con, bueno, los conejos se enferman, hay muchas enfermedades en conejos, una de esas enfermedades es mixomatosis. Pues estudié mixomatosis en una aldea de Guatemala, súper pequeño, ¿verdad? Voy de lo general a lo específico. Y después en la discusión va de lo específico a lo general. Luego de que explico mis resultados, pues empiezo, bueno, no encontramos mixomatosis en esa aldea de Guatemala, tal vez esos conejos están sanos, tal vez son resistentes, y has encontrado que los conejos son resistentes para muchas enfermedades, bla, bla, bla. Entonces ya vas a lo más general, ¿verdad? La clave de la discusión es que son tus interpretaciones y tus opiniones de tus resultados. Pero solo tenés que defender tus resultados, pero solo enfocándote en los resultados. No puedes hablar de nada fuera de tus resultados. Es el corazón del paper. Y es lo que más intentos requiere. Esto hay que tomársela despacio, la discusión. Yo he encontrado que organizar las ideas usando subtítulos, antes de que yo empiece a escribir, yo pongo subtítulos. Y después voy rellenando esos subtítulos para que todo tenga orden. Eso me ha funcionado mucho. Y tiene que ser corta y breve, ¿verdad? Eso ayuda a que sea más clara. Cuando estén buscando literatura para su discusión, si es un tema nuevo, por ejemplo, mi primer postdoc fue sobre cólera, y pues era un tema nuevo para mí. Entonces empecé a buscar en todos los años para encontrar los autores más connotados, porque vas a empezar a leer un tema y te vas a dar cuenta que los autores se repiten, como que son expertos en el tema, publican mucho sobre ese tema y ya los vas reconociendo. Hay papers que la gente ha citado mucho, entonces son los papers como claves en el tema. Tienes que ponerles más atención porque por algo son importantes en la comunidad. Tienes que ver la edad de los papers, tal vez son papers viejos o clásicos o necesitas algo nuevo. ¿En qué revista se publicaron? ¿Una buena revista o una mala revista? Y pues puedes buscar en los papers más nuevos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay algunas claves para no citar un paper malo. Y a mí me ha pasado que algunos revisores, cuando someto mi paper, me dicen, por favor incluya este paper que es súper clave. Bueno, hay que leer mucho sobre el tema. Hay que usar esas alertas de Google en tu mail para que te diga qué papers van saliendo. Esto se hace en Google Scholar. Hay que ordenar y usar subtítulos, y eso pues
pues te va a servir mucho si haces este reloj de arena que les mostraba, de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Esto es un ejemplo de un manuscrito que trabajamos con Manuel Lepe, y yo puse en la discusión como que los subtítulos de los temas y en el color a quién de los autores quería que rellenara cada uno de esos subtítulos, ¿verdad? Entonces ya nos dividimos el trabajo y fue un manuscrito que se escribió bastante rápido. También está Mendeley, que es una herramienta súper poderosa para escribir ciencia, porque puedes ordenar tus referencias fácil, se los recomiendo mucho. Y pues solo para que les quede de nota que mientras más leen de un tema, más es fácil escribir la discusión. Los métodos, ni vamos a hablar de los métodos porque es súper fácil. Tú hiciste la investigación, entonces tú sabes qué método seguiste y cuál es su orden. En la introducción, yo soy amigo de hacer introducciones breves, que sean claras, con buenas referencias, y que al final de la introducción pues expliques el objetivo, ¿verdad? Generalmente 2 o 3 párrafos son suficientes, y este es un ejemplo de un paper vamos a ver, 3 párrafos. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, y aquí explican el objetivo del estudio, ¿verdad? Entonces explican el objetivo del estudio después de 2 párrafos. Introducciones breves. Referencias pues tienen que ser perfectas, sin errores, y pues no hay otro consejo, ¿verdad? Hay que revisar bien las instrucciones del journal para que las referencias estén bien. A mí me ha pasado que yo estoy revisando un paper para alguien y citan mi trabajo, y a veces mi nombre está mal escrito, por ejemplo. Entonces ya de entrada ya me doy cuenta que no se tomaron el cuidado. Entonces hay que tener a los revisores contentos, creo, y hacer bien las referencias. Esta es una gráfica de cuántas referencias necesitas, más o menos depende de la carrera que estás. Y para biología, por ejemplo, nuestro campo, ciencias biológicas, serían unas 40 citas bibliográficas en un paper que tiene unas 9 páginas. El título tiene que ser llamativo y ojalá corto. Hay este ejemplo de Killing Me Softly, yo lo he encontrado, por ejemplo, es el título de una canción súper pegajosa, y yo lo he encontrado en, por ejemplo, apoptosis, ¿verdad? Suicidio de células. Entonces está breve, dice mucho, pegajoso, te invita a leer, pero este lo han usado mucho, como ustedes se dan cuenta. Pero es un bonito ejemplo. Pues hay un paper, de Ledgeford, que muestra que mientras más corto es el título, más atractivo es. Y esta gráfica muestra que más letras tiene tu título, menos lo van a citar. Cuando termines tu artículo, pues hay que pedirle a un colega que lo lea, que te lo revise, que te haga comentarios, y así ya lo vas mejorando. Que es el caso de Snoopy. Él siempre le daba a sus colegas o a sus amigos el manuscrito para que lo ayudaran a cambiar el título, por ejemplo, o el inicio de sus manuscritos, y pues a someter. Los revisores te van a revisar el paper, te van a decir si es bueno o malo, y tú les vas a responder. Le haces una carta y tú les respondes. Mis recomendaciones es que hay que hacer una carta de respuesta, no hay que ser arrogante, hay que respaldar todo lo que uno responde, y hacer una respuesta uno por uno bien clara. Siempre poner referencias bibliográficas para todo lo que uno dice, y no tardarse. Y si te tardas, pues pedirle más tiempo al editor. Este es un ejemplo de un comentario del revisor que te ataca o te dice que no sirve algo, y pues una respuesta, si tú estás de acuerdo, es que estamos de acuerdo, lo hemos modificado, gracias. Siempre poner gracias.
Y si no estás de acuerdo, pues lamentablemente no estamos de acuerdo con el revisor, bla, bla, bla. ¿Verdad? Así un tono bien amigable. Y hay que mandarlo de regreso al editor con una carta muy amigable. Y pues es difícil de escribir, no es muy fácil. Yo hice este experimento para un journal súper prestigioso que se llama Biodiversity Informatics, donde los editores son Tom Peterson y Jorge Soberón, que tienen muchos papers. Tom, por ejemplo, tiene casi 500 papers, casi 30.000 citas. Y pues yo hice este experimento. Yo mandé una carta al editor para que fuera publicada con este título, que decía debemos utilizar estos métodos aunque no sirven, y el cuerpo del manuscrito era no. Esto lo hice para un curso sobre cómo publicar que di en Ecuador, y era un experimento para que mostrarle a los jóvenes que no era nada del otro mundo mandar un manuscrito. El editor me respondió preguntándome si solo una letra era todo el cuerpo del manuscrito. Yo le respondí que sí. Entonces me dijo que lo iba a evaluar, que él era abierto, entonces que le iba a dar aceptación para evaluarlo formalmente. Esa fue su respuesta. Lamentablemente lo vamos a rechazar porque no siguió el formato de la revista. Específicamente no incluyó un abstract. Entonces el editor se lo tomó muy amigable. Yo no perdí mi trabajo por eso, no tuve que pagar nada, fue súper bonita la experiencia, y es solo para que vean que no pasa nada al someter un manuscrito, ¿verdad? Lo peor que puede pasar es lo que le ha pasado mucho a Snoopy, que le dice gracias por someter su manuscrito, y lamentablemente no encaja con nuestras necesidades. Y bueno, pues ya va otra de su colección de cartas donde le rechazan sus papers. Y no pasa nada, ¿verdad? No se preocupen si les rechazan un paper, así se va aprendiendo. Pues hay que someterlo a otra revista, hay que tomárselo bien. Yo con ese paper que les mostré en la primera diapositiva aprendí muchísimo. Y de hecho ahora estoy en una fase en donde ya es mucho más fácil escribir en inglés. Escribimos hace poquito una nota, un manuscrito bien interesante sobre un concepto con mi colega Daniel Romero de Ecuador, y fue algo que escribimos Daniel es el de la izquierda, yo Luis soy el de la derecha, y pues lo escribimos una tarde, lo que nos tomamos un café, compramos un café, sacamos los computadores y lo escribimos en una tarde. No lo sometimos inmediatamente porque teníamos duda con una frase en latín que usamos, y el doctor Tenis Guerra nos hizo favor de revisarlo. Entonces ya es mucho más fácil, como que con el tiempo es una curva de aprendizaje bien bonita, con una buena pendiente y ya cuando empezás a dominarlo ya lo disfrutas muchísimo, es bien divertido escribir. Y solamente eso. Muchas gracias.